nos acompaña Julio César Tiana, representante a la Cámara de Representantes de Cambio Radical. Representantes del partido, ¿cómo reciben la noticia y qué información le podemos contar a los oyentes? Bueno, muy buenas noches. Independientemente de la información que se pueda dar, pues recibimos esto con mucha tristeza. Germán Vargas Lleras no solamente ha sido el líder de nuestro partido, sino que fue la persona que hizo que este partido en los últimos 4 años cogiera la bandera de la oposición y se volviera un muro de contención para evitar los abusos del gobierno de turno. Recibimos esto con un profundo pesar. Creo que Colombia pierde a un estadista, a uno de los pocos estadistas que conocía cada rincón de Colombia, que demostró que se podían hacer cientos de miles de viviendas gratuitas, que conectó vialmente este país y que empezó a hablar por primera vez de las vías 4G y de las modernizaciones de los aeropuertos. Yo los estaba escuchando, yo soy del departamento del Huila, y la primera vez que escuché a Germán Vargas fue porque fue el senador que hizo el debate y le mostró a Colombia cómo San Vicente del Caguán y la zona de Extensión se habían convertido en un campo de concentración de secuestrados de todo el país. Fue Germán Vargas con un debate en el Senado que le mostró a Colombia cómo el acuerdo de paz en ese momento de Pastrana con las FARC lo que estaba permitiendo era que la zona de Extensión fuera un sitio de secuestrados, de fortalecimiento de las FARC de ese entonces. Por eso hoy puedo decir que si hay una persona que se convierta en un guerrero por Colombia, como la canción de Yuri Buenaventura, que solemos en el partido escuchar en honor a él, ha sido Germán Vargas Lleras. De verdad, estamos muy tristes como congresistas de este partido, pero como militantes de Cambio Radical, porque lo que él nos enseñó es a ser guerreros. Y durante los últimos 4 años, Colombia tuvo en Cambio Radical un muro de contención motivados por él, siempre. Estaba yo compartiendo hace unos minutos con mi familia y con mis amigos, como él siempre me decía que en estos momentos era que el país no requería políticos, sino congresistas que abrazaran los intereses de este país. Creo que hemos perdido mucho. Nos conectamos también con el senador Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical. Gracias por estar con nosotros en este momento tan impactante para el país, senador. Un saludo para la mesa de trabajo, para los oyentes, pues entenderán el momento difícil que atravesamos quienes hemos sido amigos y quienes conocimos las ejecutorias que ustedes mencionaron, pero también el talante, el carácter, las ideas, las propuestas, la independencia, la lucha contra la criminalidad que siempre fue la característica de Germán Vargas. En estos momentos difíciles que atravesamos como país, procede recordar sus enseñanzas, sus consejos y su legado. El país debe de hacer un esfuerzo y reflexionar sobre lo que estamos atravesando. Es para nosotros, todos los integrantes de Cambio Radical y por supuesto quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y estar cerca de 20 años al lado de él, pues mencionar que pierde el país un gran hombre, una mente importante, lúcida y un escritor que siempre nos hacía reflexionar los domingos en sus columnas habituales de Diario El Tiempo. Un abrazo a todos los familiares, a los amigos de Germán Vargas, a la militancia de Cambio Radical, y nos corresponde continuar mientras tengamos voluntad de accionar y de complementar ese legado y esa enseñanza de Germán Vargas. Entiendan que es un momento complicado en lo personal y por supuesto en quienes conocimos muy cercamente a Germán Vargas.
Doctor Motoa, en la última entrevista que nosotros hicimos con usted, hablamos precisamente de este tema y yo le preguntaba, ¿pero él quiere lanzarse a la presidencia otra vez? ¿En qué está? ¿Se acuerda? Que yo no tenía muy claro en ese momento, pero además eso fue hace muy poco. No tenía claro en ese momento, eso fue hace, mes y medio, la dimensión, digamos, del proceso en el que estaba, porque en un momento pensamos que podía incluso candidatizarse a la presidencia, que su proceso de salud pues estaba en recuperación. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con él? Nuestra entrevista... ¿Qué le dijo cuando habló con él por última vez? Nuestra entrevista fue tal vez en el mes de diciembre, donde mirábamos esa posibilidad y donde yo con tal vez un anhelo, una ilusión, mencionaba que Cambio Radical iba a tener candidato y estábamos pensando en el nombre, por supuesto, de Germán Vargas. Ya había superado en lo que conocimos momentos difíciles de su enfermedad. La última vez que conversé con él fue tal vez finalizando el mes de enero, primera semana de febrero tal vez, donde hablábamos temas de cómo iba lista el Senado, recomendaciones que tal vez se dieron en ese momento. Era el mes de enero. Esa fue la última comunicación que tuve con él, Vanessa. Pierde el país, repito, un gran hombre, unas ideas, pero aquí quedan sus consejos, sus propuestas, su legado para que podamos implementarlo en lo que nos quede todavía de vida y de trayectoria en nuestra vida profesional y política, Vanessa. Pues hablemos un poquito de ese hombre que se presenta entonces a la presidencia en el año 2010 y 2018, y es un poco ese sentimiento que estamos escuchando en las personas que han salido al aire en sus reacciones, porque Germán Vargas era una figura clave del centro derecha colombiano. Tenía además un tono muy confrontativo y ya se le conocía por eso. Casi que su estilo discursivo era generar esa polémica y buscar posicionarse como un referente de la oposición, y lo hacía con una fuerza argumentativa muy importante. Temas sobre los cuales siempre había una posición de Germán Vargas Lleras era la institucionalidad del país, tanto en la gestión pública como en preservar el Estado de Derecho, que era un poco lo que les decía, que era a lo que se había dedicado últimamente en ese tema, y a la preocupación profunda sobre el tema económico frente a lo que tenía que ver con las emergencias económicas y con el aumento de la deuda. Un hombre que definitivamente fue político polarizante, es natural. Mucha gente le reconoce la gestión muy grande, la capacidad de gestionar en el país, de cumplir con lo que se proponía, pero al mismo tiempo tenía fama de ser un poco autoritario, de tener un trato duro, de decir las cosas de una manera fuerte. Pues esa era la personalidad de Germán Vargas Lleras. ¿Lo tenemos al doctor Motoa? Creo que... Un hombre de convicciones, un hombre de principios. Sí, ahí está. Y así fue toda su trayectoria. Nosotros tenemos que mencionar que Germán siempre tuvo esa línea, ya lo había mencionado, de confrontar con ideas, con propuestas, de no claudicar ante el acecho de los criminales. Recordamos el debate famoso en la época del Gaguán y los vínculos de las FARC con el gobierno venezolano. Recordamos también toda su lucha anticorrupción cuando fue, ustedes lo mencionan ahora, ministro de Justicia y ministro de Interior, y recordamos las obras que transformaron y de alguna forma también generaron un desarrollo en el país, no solamente con la remodelación de aeropuertos, reconstrucción de aeropuertos, de puertos en el país, sino una política que lo hizo exitoso como ejecutor, que fue la política de vivienda. Ustedes hablaban ahora de las 100,000 viviendas gratuitas, pero también el programa de Mi Casa Ya, que a la fecha ha entregado cerca de 60,000 unidades a gente de escasos recursos. Así que hay que recordar a Germán por todo lo bueno, por todo lo que hizo en el país, y por supuesto, porque tenía una característica y era hablar de frente en lo que a él le convencía y lo que eran sus principios. Y eso se ha perdido en la política colombiana, y eso es lo que nos tiene en este desastre y en esta debacle de principios y de valores. Senador, la batalla política más dura que enfrentó Germán Vargas, usted que lo conoció tantos años, que estuvo cerca de él y que dio además usted con él algunas de esas grandes batallas, mencionaba usted el tema de la paz, el tema de la corrupción, pero ¿cuál considera usted que fue la que más
duro le dio, la que más lo afectó, la más grande y determinante que tuvo además a lo largo de su vida? No, yo creo que sin duda el revés político en el año 2018, que tenía pues un respaldo en la opinión pública y en varios sectores, desafortunadamente no se logró ese propósito. Yo creo que esa etapa en lo político, en lo que yo conozco, puede haber sido la más compleja. Sin embargo, un hombre luchador, insisto, de convicciones, y el país lo reclamaba porque teníamos la oportunidad de oírlo hace pocos meses, en ser una propuesta viable en varios de los departamentos que solicitaban que Germán Vargas se presentara a la presidencia de la República. Y tal vez otro sería el destino de las elecciones actuales en Colombia si hubiera decidido presentarse nuevamente en esta oportunidad como candidato a la presidencia. Por respeto a la familia, vuelvo a expresar mi solidaridad, mi afecto con sus hermanos, con Enrique, con Antonio, con los demás hermanos y por supuesto con su hija Clemencia. Nos corresponde continuar esta lucha en quienes creemos en ese legado y en lo que fue las propuestas de Germán Vargas. Pues es el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, un hombre muy cercano al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que lamentablemente ha fallecido en la noche de hoy. Gracias por su tiempo en los micrófonos de Caracol Radio, senador.